Pues hasta hoy la principal preocupación, preguntándole a la gente sobre los problemas públicos, ha sido la inseguridad. Sin embargo, los temas de corrupción pues van ganando nuestro ánimo y van permeando en el partido gobernante. El poder desgasta y la corrupción desgasta muchísimo. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Zaragoza, él es socio director de México Elige, va a estar acompañándonos cada 15 días justamente para hablar de la percepción ciudadana frente a los temas que importan. Le agradezco muchísimo que nos acompañe. Gracias, Bienvenido, Ricardo. Sergio. Muchas gracias por el espacio. Y pues sí, platiquemos un poco sobre el tema de la encuesta de México Elige, levantada en septiembre. Haces una encuesta mensualmente, son una batería muy importante de temas. Y bueno, pues está en general el balance del primer año de Claudia Sheinbaum, pero yo te pedía que hoy nos centráramos en este tema de la corrupción, porque casi todas las encuestas que yo había visto habían puesto a inseguridad como el tema que más nos inquieta. Pero en tu encuesta tú encuentras que ya corrupción rebasó el tema de inseguridad. El tema de corrupción, en lo que le llamamos nosotros el desagregado, está en primerísimo lugar a nivel nacional, con un 28.7% de los mexicanos que así lo consideran, y la encuesta es de alrededor de 2.500 personas cada mes, y supera por mucho el tema de inseguridad, violencia y narcotráfico. ¿En cuánto está Inseguridad está en 17.7, violencia en 14.7 y narcotráfico en 11.3. Okay, aunque si lo sumáramos los tres, sí serían mayores que corrupción. La suma de los temas de seguridad pública da 43.7. Este mes tiene un ligero descenso de casi 2 puntos porcentuales. Corrupción, 28.7, que por sí solo, que es un tema que no puedes de alguna manera desagregar. Claro, porque ¿cuánta de esa corrupción ocurre en el sistema de violencia y seguridad? En fin, la corrupción y la inseguridad están muy ligadas. Es correcto. El tema de seguridad pública y que la gente se sienta insegura en las calles, que se sienta insegura en sus negocios. El tema de extorsión, 60% o más de los mexicanos conocen a alguien que ha sido víctima de la extorsión. Y eso pone en entredicho a lo que podemos decir un Estado fallido, porque el principal objetivo de un Estado y por el cual nosotros votamos y le damos el poder a los políticos y al gobierno es para que proteja a los ciudadanos, proteja el fruto de su trabajo, proteja sus propiedades, y el gobierno hoy está fallando en esa tarea y tenemos en esa misma falla, pues que esa percepción también se traslada, la percepción de inseguridad se traslada al tema de corrupción, obviamente. Veía la encuesta de victimización del INEGI. Y bueno, seguimos pensando que lo más corrupto es lo que está más a ras de tierra, es decir, policías de tránsito, policías en general, ministerios públicos, y como si de pronto fuéramos subiendo en la escala y entonces vamos perdonando a los que están más arriba. Pero la encuesta tuya muestra pues, que esta percepción de corrupción sí está arañando ya la reputación de los demás arriba. A ver, cuéntame a quiénes está arañando y por qué temas lo está arañando. Nosotros hacemos una medición de la percepción de corrupción en los miembros del gabinete y gabinete ampliado. Y hoy por hoy, el que está en número uno, y digo, podemos poner esto que muchos de los que están en primeros lugares son personajes de la política que vienen del sexenio pasado y que fueron heredados a ese sexenio actual. Son muy conocidos. Son muy conocidos, son personas que pues de alguna manera fueron endosados al actual presidente Claudia Sheinbaum en su gabinete por parte del presidente López Obrador. No se los ha podido, por decir, de sacudir. Y eso también de alguna manera pues refleja el tema de lo que traen arrastrando de 6 años de desgaste de gobierno, pero también de 6 años de opiniones negativas. En el caso de Alejandro Gertz Manero, que está en primer lugar con 69.5% de índice de corrupción. Gertz Manero con 69.5%. ¿Por qué es un político muy conocido? No solamente... ¿O por qué es un político, además de conocido, conocidamente corrupto? ¿Cómo podrías entender? No necesariamente. Me sorprendió ese resultado. El tema de conocimiento va muy ligado al tema de qué tipo de conocimiento tiene. Y tenemos también en la encuesta de México Elige el tema de posicionamiento. Gertz Manero, Adán Augusto, el mismo hijo de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, traen en temas de posicionamiento negativo por encima del 65% en percepción negativa en cuanto a sus personas. Y de nuevo esto, en el tema de índice de corrupción, donde le preguntamos cuáles de esos personajes es corrupto o no es corrupto, el 69.5% indica que Alejandro Gertz Manero lo es. También trae, por supuesto, arrastrando casos pues, de pero investigación. Un político que lleva mucho tiempo, no tanto como Gertz Manero, pero mucho tiempo. ¿Cómo está en percepción? Me refiero a Marcelo Ebrard, por ejemplo. Marcelo Ebrard no está tan, Marcelo Ebrard se puede considerar que está
a media tabla, O sea, 52.3%. muchos años y Muchos menos años, manchas. menos manchas, pero incluso también podemos ver que es el menos golpeado junto con el candidato corcholata del Verde Ecologista dentro de del set Con Manuel Velasco. de Manuel Velasco, dentro del set de corcholatas que compitieron contra la presidenta Claudia Sheinbaum, es uno de los menos golpeados junto con Manuel Velasco. Vemos que los demás, Fernández Noroña, Adán Augusto, el mismo Ricardo Monreal, han sido muy expuestos mediáticamente en temas de corrupción. Tú mides mes a mes. ¿Ves posible que Adán Augusto López salve la honra, por lo menos en el Tribunal de la Percepción Pública? En el tema de percepción, cuando medimos los temas de posicionamiento, que es el tipo de opinión, el tipo de conocimiento y tipo de opinión que tiene la gente sobre un personaje, cuando está en los temas de peor o muy mal evaluado, ese rojo que le llamamos nosotros del 65 o 67%, es muy complicado que la gente cambie la percepción a una percepción media o una percepción excelente. Complicadísimo. Digo, pues te agradezco muchísimo por estas reflexiones, por estos gráficos, y aquí te tendremos con frecuencia para estar comentando lo que más importa, y es cómo percibimos la política. Es correcto. Y cómo la perciben los ciudadanos, que es donde nosotros medimos pues mes a mes, y podemos tener no solamente una fotografía, sino un electrocardiograma, una tendencia de la percepción ciudadana en nuestro país. Sergio Zaragoza, de México Elige, aquí con nosotros para analizar, pues demoscópicamente, cuáles son las percepciones en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Ricardo.